Hola, ¿cómo están todos y todas? Sean bienvenidos y bienvenidas. Soy Diego Pietrafesa y estamos adelantando las noticias. Nos corre la agenda electoral, nos corren otras cosas también que ameritan un tratamiento importante, pero todo se va a definir, o por lo menos gran parte de lo que va a ser el resto del gobierno de Milei se va a definir en las elecciones, porque no solamente le va a dar un respaldo o no en los números, sino que va a definir, che, ¿con cuántos senadores voy a tener yo? ¿Con cuántos senadores voy a tener yo en la Cámara de Diputados? Legisladores en la Cámara de Diputados para impulsar la reforma laboral, para impulsar una reforma legislativa o no, entre otras cosas. Bueno, yo creo que el gobierno por eso, y la oposición está mirando con tanta atención esto, no es solamente quién ganó o quién perdió en la tapa de un diario el día lunes después de la elección, sino, che, allí donde se cuentan los porotos, ¿quién pongo adentro? Bueno, de todo esto vamos a estar hablando en un ratito. No se vayan, compartimos con ustedes nuestros anunciantes y empieza el programa. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Ponerlo mejor a tu auto es poner Infinia Turbo Clean, porque te da más potencia, garantizando el máximo octanaje que necesitan los motores más exigentes. Tenés la potencia que necesitas para cruzar todos los caminos que hagan falta. Poner Infinia Turbo Clean es poner mucho más que combustible, es poner siempre lo mejor. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Y como les decíamos en la apertura, en esto de lo que es la ingeniería política, el movimiento preelectoral, hay gente que sabe y por eso nosotros la convocamos. Entre ellos está nuestro, amigo, acaso me excedo de la confianza, pero siempre bienvenido, Gustavo Marangoni. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Hola Diego, Walter, amigos, ahí está muy bien, así que gracias por la invitación. Bueno, tomo la palabra entonces el querido amigo Walter Brown. Bienvenido, ¿cómo estás Walter? Buen miércoles. Bueno, y esto que hablábamos también fuera de cámara, ¿no? Se van rearmando ya los escenarios y cada vez con menos incertidumbre, solamente la gran incertidumbre que es el resultado, ¿no? Pero ya el panorama empieza a definirse. Sí, una oportunidad fantástica para poder hablar con Gustavo porque hay ya definiciones de cómo van a ser las alianzas electorales para los comicios del próximo mes de octubre. Y lo que queda y lo que resta ahora por definir es cuál va a ser la oferta de candidatos que vamos a encontrar en esa boleta única con la cual nos vamos a encontrar en las urnas. Pero muy interesante porque empezamos a definir un punto neurálgico, no solamente en el ámbito político para nuestro país, sino también para lo económico. Hay muchos actores de la economía esperando ver qué pasa el 26 de octubre, ¿no? Está claro, esto es historia, ¿no? En la Argentina, Gustavo, hay que esperar las elecciones, es como hay que pasar el invierno o esperar los votos de la matanza. Pero, Gustavo, nosotros en el año 2023 asistimos a un escenario que había, en cierta medida, predestinado la expresidenta Cristina Fernández cuando hablaba de los famosos 3 tercios. Me parece a mí, o esos 3 tercios están empezando a menguar, sino a desaparecer. Yo creo que el escenario es muy distinto, digo, muy distinto. Hoy tenés claramente un contexto de este 2025 de baja participación. Veremos si la provincia de Buenos Aires y octubre lo confirman. Hay muchos indicadores que señalan que sí, que continuaría una participación alrededor del 50 y pico %. Primera diferencia.
Segunda, siguen estando los dos polos intensos, siguen en este caso bajo el rótulo de La Libertad Avanza, el espacio no peronista, antiperonista, no peronista, antiperonista, de derecha, como quiera llamarlo, y el panperonismo, peronismo progresista, etcétera, etcétera. Pero estos dos polos están. Ahora, estos dos polos, al menos en lo que vimos en muchas elecciones de este año, no concentran el 80% de los votos. Concentran menos. Pensemos en la ciudad de Buenos Aires. Juntos llegaron al 56-57%. ¿Qué quiere decir? Que además de tener el elemento distintivo de la baja participación, hay un tercer sector que está muy fragmentado. Y que ahora vemos, ya trascendiendo las fronteras de la ciudad, caminando hacia el interior, que hay algún intento de buscar reunirlo, pero me refiero al grito federal, ¿no? A esta reunión de gobernadores que casi parece una reunión gremial. Hay un conjunto de gobernadores que se reúnen en desacuerdo global del gobierno, sino porque en realidad me parece que eligieron una estrategia en la cual van a validarse o intentar validarse en las urnas para sentarse en la mesa de negociación con más poder. Una estrategia que otros gobernadores no siguen. Hay 3 gobernadores, me refiero siempre a los gobernadores que no son de Fuerza Patria, ¿no? Está claro. Hay otros 3 gobernadores como el gobernador del Chaco, Esdero, el gobernador de Mendoza y el gobernador presumiblemente de Entre Ríos, que eligen el camino de vamos con los violetas. Bueno, y ahora el propio de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Todo indica también Jorge Macri. Vamos con los violetas. Y hay otro, por ejemplo, el gobernador de San Luis, que hace un pacto de caballeros y dice, bueno, como vos no participás de la elección de diputados provinciales, me meto en la de diputados nacionales. Y después están los provincialistas, digamos, Misiones, Neuquén, que hacen su ruta propia. Entonces, cada uno, como una vieja canción que ya los pibes ni recuerdan, pero era Antón Pirulero, cada cual atiende su juego buscando cuál es la mejor forma en esta Argentina política que está rota en muchos pedazos, de recomponer en lo que se puede esos pedazos, reorganizarlos y negociar en mejores términos que los que se viene dando en los últimos 2 años desde la irrupción que vos describías bien del 2023 con Javier Milei presidente. Está clarísimo que hay una disrupción total en el sistema político que, por supuesto, impacta en lo electoral. Ya hablaremos seguramente en otros programas con este grito federal, ¿no? Que se presenta como alternativa a Milei, pero le votan todo, absolutamente todo y más en el Congreso, por lo menos hasta ahora. Walter. Sí, pensando en los acuerdos que se empiezan a anunciar en las últimas horas y hablando de la ciudad de Buenos Aires, que recién hacías referencia, Gustavo, esta decisión del PRO de ir encolumnado en la boleta violeta y detrás de los candidatos de La Libertad Avanza, sin candidatos propios a senadores en la ciudad de Buenos Aires, ¿se lo puede tomar como una capitulación del partido oficialista en la ciudad? ¿Es un reacomodarse para ver qué pasa en los próximos 2 años? ¿Qué análisis haces al respecto? Estamos con Gustavo Marangoni, estamos esperando su reconexión. Estaba pensando, Walter, pensaba también en voz alta mientras vos hacías la pregunta, que a lo mejor nosotros estamos cometiendo un error y es una cosa que también me gustaría preguntarle a Gustavo cuando reconectemos. Y es que seguimos, a lo mejor por defecto de la edad, o por lo menos hablo de mí, pensando en que el electorado es una cosa aritmética y fija y estanca y de pertenencia partidaria. ¿Viste? ¿Te acuerdas como en aquellos viejos tiempos del colegio electoral, a dónde irán los votos de, sí, qué hará? Si es cierto que si Massa dice votemos todos a Walter, todos los que votaron a Massa, a mí me parece que eso ya es un escenario que, quiero decir, me veo tranquilamente que alguien que vote en el espacio y que resigne los colores amarillos del PRO, mañana, sin ningún tipo de cargo de conciencia y dificultad, puede decir, bueno, listo, se terminó la Libertad Avanza, me quedo con el PRO. Yo creo que ahí no hay tanto conflicto. No, bueno, esa es la pregunta, ¿no?, que tenemos para trasladarle a Gustavo, porque también uno piensa, ¿quiénes van a ser esos candidatos a senadores? Y de hecho, se menciona que uno de los candidatos a senadores de la boleta del oficialismo nacional en la ciudad de Buenos Aires, también oficialismo porteño ahora, va a ser precisamente la ex candidata a presidente del PRO. Bueno, es una lectura para hacer, ¿no?, esta que realizas. Son los nombres
¿Es el tipo de política que representan? Es el antagonismo, porque es, che, todo menos esto, que también en la Ciudad de Buenos Aires con respecto al peronismo se manifiesta a veces muy elocuentemente. ¿Eh? A ver, Gustavo, si te tenemos ahí, ¿cómo lo estás viendo? Bueno, yo te decía, ¿no? Es una capitulación del PRO. Es una capitulación, pero no es una capitulación caprichosa, es la consecuencia de la paliza que se... ¿Cuál les quedaba para decir, no, vamos a competir de nuevo por las propias y a lo mejor que le vaya peor de lo que le fue con los penales? Ahora, por supuesto que quizás las formas, que a veces en política importan más, a veces menos y a veces nada, en este caso muy poco, digamos, traducen muy poca entereza, digamos, ¿no? Firmaron, se rindieron así rápidamente después de algún escarceo, pero creo que quieren estar en la foto de octubre del lado de los vencedores. La pregunta es, ¿cómo va a gobernar Jorge Macri los 2 años que le quedan con por lo menos una Patricia Bullrich presuntamente empoderada por un resultado electoral que como mínimo va a mirar la jefatura de gobierno de la ciudad, con una Karina Milei que va a tener un robusto bloque de legisladores de la ciudad como para pedirle motosierra en más profundidad en la capital y con una situación de una, digamos, de una inferioridad manifiesta, salvo que al gobierno nacional empiece a tener problemas, porque la vida es una rueda y a lo mejor estén esperando la oportunidad para poder cobrarse algunas de las, vamos a decir así, de los destratos a los que el jefe de gobierno fue sometido por el propio presidente, por el escudo, diatribas, insultos y todo ello. El PRO erró, empezando por el propio Mauricio Macri, ¿no? Erró desde el 2023 subestimando a Javier Milei pensando que lo iba a poder manejar. Después lo subestimó en el 2024 pagándole por adelantado, que eso se iba a traducir en una generosidad de ampliación de espacios institucionales que no se dio. Y ahora, bueno, con el error de ir separados poniendo en valor el amarillo del PRO en la elección pasada, que evidentemente no era la estrategia adecuada. Coincidimos, Gustavo, coincidimos con Walter, creemos en eso. Qué lejos ha quedado bueno, usando una frase del espacio político justicialista, por decirte algo, la maravillosa jugada de Macri, me voy a infiltrar en el gobierno de Milei. Bueno, pasaron cosas, diría el propio expresidente, porque realmente no sabremos nunca en qué condición, o sabremos después cuando la historia nos permite una mirada mucho más amplia, si en realidad fue impericia de Mauricio Macri o voracidad y capacidad de Milei o su hermana. Eso todavía me parece que está todavía muy, muy reciente como para poder verlo. Pero, ¿qué queda, Gustavo, entonces, del otro espacio, ¿no? De esa entelequia llamada el peronismo, ¿no? Con todos sus bemoles, porque da la sensación que, hablando con algunos referentes del espacio aquí en Tierra Porteña, ellos notaron con cierto alivio que se sienten más cerca de la primera minoría, del tercer senador, con esta unión de la Libertad Avanza y el PRO, que se hubiera que haber dividido la cosa. Estamos tratando, a ver, ahí te estamos viendo, Gustavo, a ver si te escuchamos. Les decía que en la ciudad de Buenos Aires, obviamente para afuera la búsqueda es el primer senador y 2 diputados, 3 diputados, digamos, conservadores. Tiene una situación que va a ser más difícil. Recordemos que Fuerza Patria pone en juego, en lo que refiere a senador, la elección del 2019, es decir, la mejor elección de los últimos años, de lo que en ese momento era Unión por la Patria. Así, del bloque de 34 actuales en la Cámara Alta, es presumible que se adelgace en 6 o 7. Así que preservar uno, como en este caso, el de la Capital Federal, presumiblemente en la candidatura de Mariano Recalde, sea un logro para el kirchnerismo específicamente. Ahora, extendiendo la frontera del peronismo a todo el país, creo que sigue siendo la gran ventaja con la que cuenta el oficialismo, porque hay pocas caras nuevas. De alguna manera sigue siendo un casamiento sin colados, ¿no? El peronismo kirchnerista.
No hay renovación ni de biografías ni de conceptos. Lo único que hay es una voluntad de resistencia. El propio gobernador Kicillof dice, bueno, hay que impedir que entre la motosierra y el topo contra el Estado a la provincia de Buenos Aires. Pero no hay mucho. El resto del país, te diría, hay mucho menos. Vamos a qué fuerza tiene Fuerza Patria, valga la redundancia, en provincias donde recientemente el peronismo fue dividido en 3 o hasta en 4 partes, y en algunos territorios peleando el tercer lugar. Entonces, creo que esta es la ventaja que tiene el oficialismo. A ver, estar en la Casa Rosada con ganas de ejercer el gobierno es algo que imprime digamos, su valor e impone cierto respeto, algo que Alberto Fernández no entendió nunca. Porque como queda claro, no supo, no quiso, no pudo, pero la verdad, sea dicha, no funcionó de esa manera. Milei no, Milei se sentó y empezó, digamos, a moverse y a actuar con autoridad y a recortar, pero también a premiar a algunos. Bueno, parece que eso de alguna manera ha generado una crisis de identidad en el peronismo, en tanto y en cuanto todo se invirtió. Vimos el cierre de la provincia de Buenos Aires. En la provincia definida del lado de la Libertad Avanza uno solo, el jefe, es decir, Karina, es decir, Milei. Y del otro lado había un triunvirato. Y la verdad que desde que la historia argentina arrancó, los triunviratos no dan buenos resultados. Duran poco, son para zafar, ¿no? Entonces ahora el peronismo, que es una fuerza verticalista, está en estado deliberativo. Y supuestamente los que encarnaban históricamente las banderas del republicanismo, la libertad y todo eso, tienen un liderazgo decisionista con un fuerte tono verticalista. Y la discusión en la Libertad Avanza es entre verticalistas y ultraverticalistas, lo que en realidad los que tenemos más años o conocemos a lo mejor un poquito más de historia, nos remite al peronismo de los 70 que a otras experiencias políticas, ¿no? Está claro, además, Gustavo, con un agregado, me permito yo, antes de cederle la última a Walter, que ese sello, salvando las enormes distancias, es el que tenía Cristina Fernández y Néstor Kirchner, el sello de, la verdad es que visto como el vamos por todo. Lo que pasa es que en aquella época también eso estaba mal visto y ahora se lo ve bien. Viste que a veces las miradas de los grupos de poder también son bastante distópicas, como en la política argentina. Le cedo la última vuelta. Bueno, pero vos sabés que, y se lo comento también a Gustavo, hay algunos estudios que se hicieron en las últimas horas. Yo he recibido uno de D'Alessio Iroli Bernstein, que se publica en el diario El Cronista, que refiere a, bueno, cierta demanda social sobre qué candidatos se van a presentar. ¿Y a qué me refiero? Hay mucho rechazo a la candidatura testimonial, que se ha mencionado como una posibilidad, sobre todo para la elección en la provincia de Buenos Aires. Habrá que ver cómo termina la oferta electoral a nivel nacional en las diferentes provincias, ¿no? Pero se va marcando límites también desde la sociedad respecto de qué es lo que espera de aquel representante al que va a votar, ¿no? ¿Qué es lo que espera de esa fuerza a la que le va a dar apoyo desde lo político, desde la causa que están representando? En definitiva, será el paso por las urnas la que va a determinar de qué lado está cada uno, ¿no? Sí, no sé si está Gustavo por ahí, pero Walter prima facie, a mí lo que se me ocurre es que... Ah, ¿estás ahí, Gustavo? Perfecto, sí. Ahí Sí, acá estaba escuchándolos atentamente lo que decía Walter, y ahí como dos comentarios, ¿no? Esta es una elección particular además porque parece que las marcas pesan más que los candidatos. Claro. Y el término representante yo creo que está como en una suerte de transformación. Porque tanto el candidato como el elector, más que un representante, lo que proponen es una identificación. Hay un reemplazo del concepto de la representación por el de identificación. Yo quiero votar a alguien con el que me identifique. Y ese candidato hace lo posible para identificar. Después, lo que pase después es libertad de cátedra para ir, volver, cambiar, decidir, dar vueltas, etc. Pero el concepto de identificación anabolizado por las redes sociales, por el tema de la tecnología, me parece que pesa y pesa mucho. Luego, como decía, el tema de la cultura política a la que se pertenezca. Y sobre todo en la elección del 7 de septiembre, porque ahí hay como una suerte de complejidades y hasta zafarranchos, diría, que van a terminar con una definición más fácil. ¿De qué lado estás? Claro.
del lado de lo que quieren que gane la libertad contra el kirchnerismo, como dice La Libertad Avanza, del lado de los que quieren parar la motosierra o del lado de los que dicen ni una cosa ni la otra. Yo creo que va a haber una gran tarea de simplificación, porque si no es imposible para una persona no politizada decodificar 8 secciones electorales, listas cortas, listas largas, testimoniales que van a asumir, testimoniales que no van a asumir. Te dice, bueno, a ver, o me quedo en mi casa o voto en contra de o a favor de y se acabó la historia. Estimado Gustavo, gracias por atendernos y por compartir siempre tus pensamientos. Te mandamos un abrazo grande. Fuerte abrazo para ustedes. Esto que decía Gustavo sobre el final, ¿no? La tentación de que mucha gente en la confusión y en cierta falta de representatividad, claro, diga, me quedo en mi casa, si el día está feo, hace frío, o al revés, si está lindo, me voy a la plaza y ya está. Lo que pasa es que eso es un problema. Y sí, y lo hemos visto, ¿no?, en las elecciones legislativas en las diferentes provincias, las que fueron adelantando en el calendario. Cómo va cayendo la concurrencia a los lugares de votación, y creo que lo hablamos también, ya creo que en el programa pasado también, tiene que ver con la dificultad que está presentando el sistema democrático para la representación real y la atención de las necesidades que tiene el votante, ¿no? Y qué es lo que espera una vez que te da esa responsabilidad con el voto, con el sufragio de ese representante en el Congreso. Vamos a ver en estos días precisamente una discusión en el Congreso, que es la que se ha gestado con los vetos firmados por el presidente Javier Milei en torno al aumento de las jubilaciones, a los fondos para los discapacitados, a la moratoria previsional y también a las iniciativas presentadas por los gobernadores son los que, claro, para, ¿no?, el reparto de los ATN, la coparticipación del impuesto a los combustibles, precisamente es esa tercera vía que se ha formado, la mencionaba anteriormente Gustavo, con algunos gobernadores, sobre todo de la región centro del país, que bueno, que están planteando, si no me gusta esto, no me gusta esto otro, también nosotros podemos ofrecer esta alternativa. Habrá que ver después el electorado por dónde se inclina, ¿no? Sí, también es cierto que la vía legislativa, Walter, este año y pico lo ha demostrado también. Bueno, muestra a veces muchos aspectos declarativos que después en la práctica tienen sus bemoles, inclusive diputados que han en la propia Cámara dicho una cosa un día y votado otra cosa al otro día. A mí me da la sensación de que todavía, como se dice en la jerga política, lo que hay es una búsqueda de paritarias políticas, ¿no? Viendo qué precio se pone cada uno. Me parece que esa etapa todavía no se terminó y que esta acción de los gobernadores, yo no impugno, quiero decir, es el juego de la política y allá ellos, todavía le falta esto que también decía Gustavo, Walter, que es por fuera de el simplismo, es viva la libertad, carajo, muéranse todos, muera Milei, terminemos la motosierra. O sea, corriéndose de eso, algo que vos le digas al tipo que te va a votar, che, mira, sí, yo creo que bancate el superávit fiscal, bancate que no le demos remedio a tu papá y bancate que le quitemos la pensión a tu hijo, ¿por qué esto? Bueno, ponele. Pero del otro lado se necesita alguien que le diga, no, che, mira, eso no. Pero no porque no, o exabrupto de mi parte, porque a Perón no le gustaba hace 70 años. No porque no, porque esto y esto, y salimos así, así, así. Esa discusión todavía no hay, y me da la sensación de que si no se profundiza en esa discusión, gana la proclama, gana la consigna, gana el eslogan, porque es fácil de entender. Como yo siempre digo, se robaron todo. Uno puede discutirlo, puede llevarlo a la justicia, pero es fácil de entender. Es el rechazo o la proposición, claro, ¿no? Exactamente. Tenemos este problema, ¿cómo lo resolvemos también? ¿Cuál es la propuesta que nosotros tenemos? Sí, pero saliendo de él lo resolvemos con coraje, con futuro, con optimismo, porque ya no se come coraje. Mostrame un camino y dame una idea, ¿no? Está claro que el gobierno sí presentó su idea. Se pueden gustar, como ha mostrado gran parte del electorado, o puede disgustar, como ha mostrado otra gran parte del electorado en este país dividido por la grieta desde hace tiempo. Bueno, el punto es, dame esas alternativas, justificándome y diciéndome cuáles serán los caminos que vamos a seguir. Porque simplemente el decir todos queremos estar bien, y sí, claro, ¿quién va a querer estar mal, ¿no? Sí, yo ahí meto un asterisco que para profundizar más adelante de acá a las elecciones, querido Walter, que es que a mí me da la sensación de que el gobierno con lo único que conectó con su base electoral es con el tema de la inflación. Sí. Porque en realidad
y esto es algo que yo no entiendo cómo la oposición no explota mucho más, nadie puede decir que el ajuste lo está pagando la casta, más allá de si en algún ministerio se hayan quitado las medialunas o no. No hay, creo yo, un signo de que el ajuste haya pasado, y aparte los números lo refrendan, el ajuste está, en materia de plata está hecho básicamente en la reducción de jubilaciones. O sea, sí, y la reducción del Estado. del empleado ¿no? público, claro, a eso me refiero. Pero otra vez, Walter, el mal empleado público que no iba a trabajar no es la casta. Ese es un chanta de magnitud que hubo, habrá y habrá. Pero digo, la casta son esos dueños de todo que se vivieron aprovechando de nosotros. Bueno, no el que se iba media hora antes ascensorista del Ministerio de Educación. Esa no es la casta. Y me da la sensación de que el gobierno ahí todavía no tiene, ni creo yo va a poder demostrar cómo la casta sufre. Yo a la casta la veo bastante relajada últimamente. Esperando a ver qué es lo que pasa, ¿no? Está Esperando a ver cómo termina de digerir en la sociedad estos primeros 2 años de gestión y que la única encuesta que vale es la que te van a dar las urnas. Por eso todo lo que digo yo, sobre todo, y también lo que dice Walter, en realidad son elucubraciones, apuestas, análisis. La única verdad es la realidad, dijo alguien. Pero para no entrar tampoco en una grieta, Vox Populi y Vox Day, que me parece que ahí no pertenece a ningún partido político. Exactamente, ¿no? La veremos el 26 de octubre. Gracias, Walter. A vos también. Gracias a ustedes por acompañarnos. Será, si todo sale bien, hasta la semana que viene. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Poner lo mejor a tu auto es poner Infinia Turbo Clean, porque te da más potencia, garantizando el máximo octanaje que necesitan los motores más exigentes. Tenés la potencia que necesitas para cruzar todos los caminos que hagan falta. Poner Infinia Turbo Clean es poner mucho más que combustible, es poner siempre lo mejor. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.